Bien, el día de hoy quiero compartir algo que hace algunos años pude aprender y que constantemente en mi vida he tratado de afirmarlo, ponerlo como base en mi vida. Y creo que puede ayudarnos a cada uno de nosotros, dependiendo de la temporada que cada uno esté atravesando o estemos. Pero creo que yo no sé a cuántos de nosotros hay veces que las cosas nos gusta hacerlas de manera más sencilla. Hoy vivimos en una época en donde tratamos de que la vida sea más fácil, de que todo sea más sencillo, de que las cosas cuesten menos trabajo. Tratamos de que hoy en día las cosas, incluso el dinero, queremos generarlo de manera que no nos cueste tanto, ¿cierto? Y hoy en día incluso hay maneras digitales de poder ganar dinero incluso sin salir de casa. Tú te conectas, vendes algo, alguien más lo lleva por ti y tú recibes el pago solamente. Entonces ya hay cosas que uno puede hacer sin tanto esfuerzo, porque la vida tratamos de que pueda ser más sencilla, más práctica, de manera que nos cueste todo menos esfuerzo, menos trabajo en hacer las cosas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? Entonces, pensando en esto, creo que también hay ocasiones que tratamos de que incluso también nuestra espiritualidad, la manera en que nos conectamos con Dios, a veces también tratamos de pasarla a esta esfera o a este rubro, y donde a veces queremos que la vida espiritual también sea como la vida común, y a veces queremos que todo sea rápido, sencillo, sin esfuerzo, y tener una vida espiritual así, sin esfuerzo, sin trabajo, realmente no es algo que uno pueda obtener o pueda tener. Porque, muchas gracias, Sofía, porque la vida espiritual, la vida para conectarnos con Dios, requiere de un esfuerzo y de un trabajo. Entonces, pensando en esto, quiero que vayas conmigo ahí en tu Biblia, segundo libro de Samuel. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo número 6. Y vamos a leer algunos versículos de este libro. ¿Está bien? Creo que está todo el capítulo, entonces vamos a leer lo que dice esta historia. Entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. Las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Versículos siguientes. Dice: David y todo el pueblo de Israel celebraba ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Llegaron al campo de trillar de Nacón, pero los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Versículos siguientes, sigue diciendo el pasaje. ¿Ya no hay? Ok. Entonces vamos a leer hasta ahí. Así fue como Usa murió y allí mismo junto al arca de Dios. El título que quiero compartir le he titulado Hombros y carretas. ¿Puedes decirlo conmigo? Hombros y carretas. ¿Por qué hombros o carretas y hombros? Bueno, para entender un poco esto,
me gustaría trasladarlo a esta historia a algo práctico. Yo regularmente, a veces, de los muchos defectos que tengo, uno de los defectos que a veces más he tratado de cambiar en mi vida es que a mí me cuesta mucho trabajo atender el celular. Aunque, porque yo no soy de las personas que todo el tiempo trae el celular. A veces, de hecho, llego a un lugar y trato de desconectarme, dejarlo. Incluso, por ejemplo, el domingo pasado salimos de aquí, fuimos a mi casa, y cuando íbamos para allá, iba con unos amigos y les digo, ¿saben qué? Se me hace que dejé el celular en la iglesia. No lo siento, no sé ni dónde lo dejé, pero creo que lo olvidé. Por fortuna, mi esposa era quien traía el celular, yo se lo había dado a ella, entonces no se me había olvidado, ella lo traía, ¿verdad? Pero regularmente yo no traigo el celular mucho, entonces hay veces que me cuesta atender el celular. A veces hay gente que me dice, oye, te estuve llamando. Perdón, no traía el celular, no sé ni dónde lo dejé. Hay veces que personas que me mandan mensaje y a veces digo, ay, ahorita le contesto, me ocupo en algo, y a veces se me olvida contestar ese mensaje. ¿A alguien le ha pasado así o soy el único? Creo que la mayoría, ¿verdad? A veces tenemos ese defecto, a veces decimos, ay, ahorita le marco, ahorita le regreso la llamada, y a veces eso nunca lo hacemos. Pero hay una persona que regularmente cuando me habla siempre le contesto. Hay una persona que regularmente en cuanto me manda un mensaje le contesto los mensajes, y esa persona es mi esposa. Ahora, no lo hago porque le tenga miedo, ¿verdad? De decir, ay, bueno, claro, así me va a ir si no lo hago. No. Realmente yo trato de contestarle los mensajes, o estoy al pendiente en mi celular. Por ejemplo, cuando salgo de casa, ella regularmente me da raya donde pasa mi transporte. Entonces, cuando se va, hay veces que yo me subo al camión, y en cuanto me subo, yo a veces quiero dormirme, echarme, y digo, ay, no, porque no me ha mandado mensaje, quiero ver si ya llegó. Porque siempre le digo eso, ¿verdad? En cuanto llegues, mándame mensaje. En cuanto llegues, avísame que ya llegaste, para yo estar tranquilo, para estar en paz. Entonces, si yo veo que pasa el tiempo y no me manda mensaje, ella es la que no me manda a mí. Si yo veo que pasa el tiempo y no me manda mensaje, y yo le calculo y digo, bueno, ya pasó el tiempo, ¿qué pudo estar haciendo? ¿Por qué no regresa? Yo le marco, ¿verdad? Le digo, oye, amor, ¿qué pasó? Ya estoy aquí en la casa, pero se me olvidó. Está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero a ella sí se le puede olvidar mandarme mensajes o decirme lo que sea, pero yo no, yo siempre estoy al pendiente, porque para mí ella es la persona más importante y más especial que hay. La verdad, honestamente, para mí ella es la mejor. O sea, para mí ella es lo más importante, y necesito estar al pendiente de su vida, ¿verdad? No porque quiera estarla checando como alguien tóxico, ¿verdad? Y, ¿dónde estás? Y mándame tu ubicación. No, ¿verdad? Simplemente es por estar yo tranquilo, el saber que ella está bien. Entonces, incluso si estoy platicando con alguien y veo que ella me llama, detengo la pausa, hago una pausa en la conversación y digo, oye, ¿me permites? Porque me está hablando mi esposa. Y hay veces que si alguien más me llama, digo, ahorita le contesto, ¿no? Pero a ella no, porque ella para mí es lo más importante. Ahora, precisamente, algo que se le había olvidado al pueblo de Israel era, en este pasaje que acabamos de leer, era la importancia que tenía la presencia de Dios. Porque Dios no era alguien común. No era alguien que tú podías tratar de la misma forma, porque Dios para el pueblo de Israel era alguien especial. No sé si estás conmigo. Y este pasaje es triste porque la historia, el contexto del pasaje, para entender de lo que estamos hablando, en este pasaje que acabamos de leer de segundo libro de Samuel, el rey David apenas se había convertido en rey. Eran sus primeros inicios como gobernante de Israel. Había pasado mucho tiempo en donde David había huido
de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Así que David estuvo vagando por muchos lugares, escondiéndose en cuevas, viviendo de lo que podía, haciendo trabajos para filisteos o personas que no eran de Israel. Sin embargo, en este pasaje David se había ya proclamado como rey de Israel. Y eso era muy importante porque una de las primeras cosas que hace David como rey, uno de los primeros mandamientos o estatutos que él quiere establecer en su reino, es que quiere regresar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios a Israel. La quería regresar nuevamente a su tierra. Porque recuerda que esta arca del pacto que representaba la presencia de Dios había sido robada. Los filisteos incluso la habían robado, y no sé si recuerdas la historia, pero ellos se enfermaron y dijeron: no, ya no queremos esto porque nos estamos muriendo, ¿verdad? Pero el arca había sido desbalagada y el arca no estaba en el lugar donde tenía que estar, que era en Israel. Había pasado ya mucho tiempo y quienes cuidaban el arca era un hombre llamado Abinadab con sus hijos. Y Abinadab con sus hijos eran los encargados de cuidar el arca de Dios. Ahora, esta historia es triste porque sucede algo que ellos tal vez no se esperaban. Ellos iban contentos, alegres, gozosos, porque por fin el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, iba a regresar a Israel. Así que dice la Biblia que ellos estaban tocando panderos, arpas, música, iba toda la banda, ¿verdad? Iba toda la fiesta. Pero en ese momento dice que un hombre llamado Usa, que era de los hijos de Abinadab, se le hizo fácil tocar del arca del pacto, y eso le ocasionó la muerte. Y es que es interesante porque nos cuenta la escritura que cuando ellos trataron de hacer esto, de llevar el arca del pacto de nuevo a Israel, Dios desde antes, Él ya había dado instrucciones de cómo el arca que representaba la presencia de Dios debía ser trasladada, debía de ser movida. No sé si recuerdas eso en Éxodo. Éxodo nos muestra y nos dice que el arca del pacto debía ser cargada por 4 hombres en los hombros. Y cuando la cargaban debían, ¿verdad?, de cargarla para sentir el peso del arca. Sin embargo, lo que hizo Israel fue cargarla sobre carretas. Ahora, ¿por qué la cargaron sobre carretas? Bueno, David, todo el tiempo que estuvo desbalagado, huyendo de Saúl, para sobrevivir tuvo que trabajar con los filisteos. Incluso él llegó a ser mercenario de los filisteos. Aprendieron cómo, él pudo ver cómo los filisteos llevaron el arca del pacto a sus tierras y cómo trasladaban el arca del pacto de un lugar a otro. Y David vio que lo hacían mediante carretas. Él lo aprendió de esta forma, olvidándose de la instrucción que Dios les había dado a ellos como pueblo. Se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de lo que Dios les había dicho, de cómo hacerlo, y quiso copiar un sistema que Dios nunca había dejado. Así que ellos copiaron ese sistema de los filisteos. Dijeron: bueno, si ellos se llevaron el arca así, pues nosotros vamos a regresarla de una misma forma. Ahora, esto es interesante porque la escritura dice que el arca no era la carreta, no era una carreta vieja, sino era una carreta nueva. Porque a lo mejor en el pensamiento de David, él dijo: bueno, Dios se merece lo mejor. Dios se merece algo bueno, algo nuevo. Y mandaron a hacer una carreta completamente nueva para trasladar el arca
del pacto. Y tal vez en el pensamiento de David, él pudo pensar que esto era bueno, que era buena idea, trasladar la presencia de Dios así. Pensó y dijo tal vez, bueno, no lo estoy haciendo en una carcanchita, no lo estoy haciendo en algo que ya fue usado por alguien más, lo estoy haciendo con algo nuevo. Y de esa manera dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a trasladar la presencia de Dios. Pero Dios había dado la instrucción de que el arca del pacto, que representaba su presencia, se tenía que llevar sobre hombros. Ahora, esto es interesante porque sobre hombros indica que uno necesita hacer un mayor esfuerzo. Sobre hombros uno siente el peso, la carga de la presencia de Dios. Sobre hombros ellos podían caminar a un ritmo para poder trasladar la presencia de Dios. Sin embargo, sobre carretas no se necesitaba esfuerzo. Sobre carretas no se necesitaba sudar. Sobre carretas no se sentía el peso de la presencia de Dios. Sobre carretas no había un ritmo, no había un paso. Y sabes, hay veces que en nuestra vida cotidiana podemos llevar la presencia de Dios de una manera equivocada, y hay veces que muchos de nosotros cargamos la presencia de Dios sobre carretas. ¿A qué me refiero con eso? Hay veces que en el hogar queremos que las cosas cambien. Vemos que nuestra familia está destruida. Hay cosas que en nuestro hogar queremos que se transformen, queremos que haya un ambiente distinto. Pero tal vez en el hogar hemos dejado a un lado el altar familiar. Hemos dejado a un lado el buscar de Dios con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Hemos tenido o dejado a un lado esos momentos para entrar en comunión con el Señor, y cambiamos todo eso, el altar familiar, lo sustituimos tal vez por películas en Netflix. Lo sustituimos por juegos, por pantallas, por redes sociales. Y queremos tal vez que Dios haga algo y decimos, es que Dios no hace nada, y llevo ya varios tiempo yendo a la iglesia. Pensamos que con el hecho de venir un domingo a la iglesia todo va a cambiar y va a ser diferente. Pero hemos dejado de buscar todos los días constantemente la presencia de Dios. Y tratamos de llevar nuestra vida espiritual sobre carretas. Hay gente que piensa que solamente con venir algunos días a la iglesia. Hay gente que piensa que por leer un versículo que está en el piolín en tu celular, ya leyó la Biblia. Hay gente que puede pensar que solamente, ya mandaron el devocional, entonces nomás le voy a leer y ya. Pero hay personas tal vez que tratan de llevar su vida espiritual solamente sobre carretas, sin ningún esfuerzo. Hay personas tal vez que quieren ver cosas distintas en su vida, pero no están cargando el peso de la presencia de Dios, lo que cuesta llevar la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sino queremos vivir una vida espiritual ligera. No leemos la Biblia, no oramos, no escudriñamos, no entramos a una profundidad, a un estudio de la palabra, porque queremos tal vez que el pastor nos diga todo, que él estudie, que lea. Y por eso hay tanta gente que tal vez vive confundida, que tiene sus convicciones, sus bases
tambaleando. Porque tal vez hay gente que en lo personal intenta mantener una vida espiritual a base de podcast, a base de videos en YouTube, a base de lo que vio de otro predicador o de lo que escuchó de alguien más. Y tratamos tal vez de vivir una vida espiritual basada en lo que otros tienen en comunión con Dios, pero no buscamos una comunión personal. Entonces, llevar la presencia de Dios sobre carretas es eso, es querer. Cuando pedimos, ay, ahí les encargo que oren por mí, y tú nunca oras. Ahí les encargo en sus oraciones, ¿y tú oras? Cuando vienen dudas acerca de lo que está bien o está mal, ¿has tenido la oportunidad de escudriñar la palabra? Porque vivir una vida espiritual sobre carretas es muy sencillo. Pero el Señor no ha pedido que llevemos una vida espiritual sobre carretas, sino sobre nuestros hombros. ¿Alguien me está siguiendo? Pero hay ocasiones en donde vivimos una vida espiritual de esta manera equivocada, tratando de que nuestra espiritualidad se base en cosas sencillas, que no implique esfuerzo, que no implique trabajo, pero realmente el crecimiento que nosotros tenemos en Dios y lo que llegamos a conocer de Él requiere esfuerzo y requiere trabajo, requiere un ritmo, requiere constancia. Porque es muy fácil llevar una vida espiritual sobre carretas. Mira, hay ocasiones en donde, ¿cómo lo explico? Hay ocasiones incluso, mira, gente que no es creyente, que no viene a la iglesia, que tiene momentos o experiencias con Dios. Porque cualquier persona puede tener un momento de comunión con Dios, o puede tener un momento en donde Dios le hable, porque Dios habla a todos de muchas maneras, de muchas formas, según nos dice Romanos, ¿cierto? Ahora, eso no significa que realmente la persona tenga una buena relación con Dios. ¿Recuerdas a Balaam? La burra de Balaam. Balaam era un profeta, pero realmente era un brujo. Era una persona que practicaba cosas ocultas. Sin embargo, él podía hablar con Dios. Él trató de maldecir al pueblo de Israel, declarar maldición sobre ellos. Sin embargo, él hablaba con el Señor. Pero su vida espiritual era sobre carretas. Mira, hay personas que yo he conocido que la otra vez escuchaba a una persona que un cristiano que le gusta la música, ¿verdad? Había ido, él tuvo la oportunidad de ir a un concierto de una banda, no sé si la pronuncio bien yo no la conozco mucho, ¿verdad? Pero ahí sí, si alguien que conoce de música sabe, creo que se llama Coldplay, algo así. ¿Cómo? Coldplay. Y ellos tienen una música a veces muy parecida a la que usamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Con pads, ambiental. Y él decía, en una ocasión estuvimos cuando estábamos en ese concierto, o sea, había una atmósfera, dice, donde te prometo que se podía sentir la presencia de Dios. Pero yo sé que ellos no estaban adorando a Dios, pero se podía sentir la presencia de Dios. Dice, yo que soy creyente, conozco la presencia de Dios y sé que podía sentir la presencia de Dios en ese lugar. Porque mira, hacer
hacer atmósferas para que se sienta la presencia de Dios, a veces es como llevar la presencia de Dios sobre carretas. Aquí en la iglesia incluso podemos utilizar formas para que alguien de aquí pueda sentir la presencia de Dios. Pones música tranquila. Los que saben de música saben que hay acordes que son como llegadores, ¿verdad? Que en cuanto los tocas, algo se siente. Porque crear un ambiente donde aparentemente está la presencia de Dios puede ser sencillo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un lugar donde alguien puede tener una experiencia, donde alguien puede decir, es que yo sentí a Dios? ¿Qué diferencia hay en eso en un servicio de domingo que nosotros tenemos aquí? O en un servicio entre semana. Bueno, es que cuando nosotros venimos y experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios tiene que traer transformación en nosotros. A ver, lo vuelvo a decir. Si tú vienes y experimentas la presencia de Dios, la presencia de Dios en tu vida tiene que traer transformación, cambios. Porque si no, entonces es como llevar la presencia de Dios sobre carretas. Una vida espiritual sencilla. Pero con Dios, ¿sabes que con Dios no hay atajos? Con Dios no es como que podamos hacer la vida más sencilla. Sé que en la vida práctica buscamos lo más sencillo, lo más fácil, lo que cueste menos esfuerzo, pero con Dios no es así. Para crecer en el Señor necesitamos esfuerzo, necesitamos trabajo. Es interesante lo que me gustó, lo que un escritor, teólogo, R. Sproul decía en su libro La Santidad de Dios. Él dice lo siguiente: Usa, el hombre que tocó el arca y murió, dice, Usa asumió que sus manos eran menos impuras que el barro del suelo. Pero el barro obedece las leyes de la creación de Dios. El barro no se rebela. El corazón humano en su presunción creyó poder salvar a Dios con un toque no autorizado. Es decir, el corazón de Usa, cuando sintió que el arca del pacto se iba a caer, Usa quiso tocar el arca del pacto porque pensó que sus manos eran más limpias que el barro. Pero para Dios era más limpio el barro que sus manos. Porque dentro del corazón de Usa había rebelión, había pecados. Dentro del corazón de Usa había cosas que Dios quería cambiar, pero Usa se había rehusado. Ahora Usa estuvo alrededor de 20 años con el arca del pacto cuando estaba en su casa con Abinadab. Para Usa, el arca del pacto llegó a convertirse en un accesorio más dentro de su casa. Yo no sé si al momento de que Usa pasaba por donde estaba el arca del pacto, no sé si arriba del arca estaban las toallas, la ropa. Pero Usa se familiarizó tanto con el arca del pacto que se le olvidó que el arca del pacto representaba algo santo y algo sagrado. Y se le hizo fácil tocarla de una manera inapropiada. No sé si me está siguiendo. Porque hay ocasiones que olvidamos hay ocasiones que olvidamos que las cosas de Dios son santas, sagradas, que requieren reverencia.
Y la presencia de Dios era algo que el pueblo de Israel no podía tocar con ligereza. Pero Usa se familiarizó tanto con el arca del pacto que no le dio la importancia que el peso de la presencia de Dios tenía. Y por eso Usa murió. A veces el pecado de Usa no fue tocar el arca, sino la familiaridad con lo sagrado. Lo santo, lo sagrado, se volvió algo común para Usa. Y hay veces que para nosotros lo santo y lo sagrado se nos hace algo común en la vida. Porque vivimos una espiritualidad tan ligera. Ya cuando nos levantamos no somos a veces tan buenos para agradecer a Dios por un día más de vida. No somos tan buenos para al momento de dormir hacer una oración sencilla y decirle gracias Dios por cuidarme. Y hay veces que lo santo y lo sagrado lo volvemos común, como si no importara. El venir a la iglesia, el estar aquí y poder experimentar la presencia de Dios es un privilegio que tú y yo podemos hoy disfrutar y tener. Y yo te diría hoy, no lo hagas algo común. No digas, es domingo, es tiempo de ir a la iglesia. Miércoles de iglesia, domingo de iglesia. Ahora jueves de alfa. Sino lo que Dios desea es que tú te puedas levantar esos días que va a haber reunión con esa expectativa de decir, hoy es el día que el Señor ha hecho para poder alabarlo y exaltarlo. Que hoy puedas venir el domingo con todo el ánimo, con toda la actitud, con todo tu corazón, con alegría y no con una pesadez. Para que lo sagrado no se te haga algo común. ¿Me estás siguiendo? Porque a veces podemos pensar un domingo más. Mira, hoy es domingo, si voy a la iglesia, bueno, y si no, también, no pasa nada. Sé que hay reuniones, pero después voy, tantas reuniones que hay. Tantos domingos que tiene el año. No vuelvas lo sagrado a lo común. Es el día del Señor. Es el día que el Señor ha hecho para que le podamos alabar en comunidad, para exaltar su nombre, para glorificarle a Él. Pero los hombros representaban precisamente esa intimidad. Los hombros representaban ese esfuerzo que el ser humano tiene que hacer para estar cerca de la presencia de Dios. Porque también el estar en la presencia de Dios requiere de nuestro esfuerzo. Mira, lo voy a poner de esta forma. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él vino en su forma humana. Dice la Biblia que Él se despojó de su divinidad. Y siendo Dios, se despojó de sí mismo para ser hombres como tú y como yo, ¿cierto? Ahora, pero hubo un momento en donde Él se bautizó y donde el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, ¿recuerdas? El Espíritu Santo descendió sobre Él. Es decir, el peso de la presencia de Dios estaba en los hombros de Jesús. En ese momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, el peso de la presencia de Dios cayó sobre Jesús. Ahora, la gente podía ver que Jesús no era un hombre común, sino incluso la gente decía, es que cuando Él habla,
habla como con alguien que tiene autoridad, o sea, su forma de hablar, de decir las cosas, o sea, tiene coherencia. Y la gente veía algo diferente en Jesús porque la presencia de Dios estaba sobre él. ¿Estás conmigo? Ahora, dentro del tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo, podemos decir, esferas o círculos que estaban alrededor de Jesús. En la Biblia encontramos por lo menos que había multitudes que lo seguían, ¿cierto? Había multitudes. Podemos decir que era una esfera de personas, multitudes que estaban cerca de Jesús. Pero también después había personas que eran más allegadas a Jesús, y estas personas eran discípulos, pero no eran los principales. La Biblia los llama como los 70. Había un grupo de 70 personas que eran también allegadas de Jesús, y que en algún momento Jesús los comisionó para que fueran a predicar, para que oraran por los enfermos, para que oraran por los endemoniados. Y estas personas estaban cerca de Jesús, pero no tenían tanta intimidad como los 12, por ejemplo. Los 12 ya era otro grupo de personas que estaban más cercanas con Jesús, que dormían con Él, que comían con Él, que tenían conversaciones después de cada sermón o de cada predicación. Podían tener momentos a solas con Jesús para hacerles preguntas, para convivir, para saber cómo era su carácter. Los 12 habían decidido estar más cerca que los 70 y que la multitud. Pero también había un grupo de 3 personas: Pedro, Juan, ¿recuerda los hijos del trueno? Ellos estaban cerca de Jesús. Incluso cuando Jesús va a orar al monte de la transfiguración, allí Jesús se los lleva a ellos. Estaban cercanos con Jesús. Al parecer tenían una intimidad más cercana con Él. Pero incluso de todos ellos, hubo alguien que estuvo pegadísimo siempre con Jesús. Este hombre era Juan. Dice la Biblia que Juan se le recostaba incluso a Jesús, ¿verdad? No, yo no sé cómo lo hacía, pero era tan empalagoso que siempre estaba al lado de Jesús, pegadito con Él, cercano a Él. Y fue tanta la intimidad que Jesús tuvo con Juan, que incluso en la cruz Él pudo escuchar la voz de su maestro diciéndote: Juan, ahí te encargo a mi madre, procúrala, cuídala. Y lo dejó como encargado de su mamá, ¿sí recuerdas? Por ese nivel de intimidad. Ahora, todos ellos tenían la misma oportunidad para estar cerca de Jesús, pero dependió de cada persona la cercanía que quería tener con Jesús. No sé si me estás siguiendo. Es decir, hoy en día cada uno de nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios de la misma forma. Cada uno de nosotros podemos acceder delante de la presencia de Dios de la misma forma, pero no todos lo hacen. Hay quienes ni oran, honestamente. Hay quienes no buscan de Dios, teniendo la oportunidad hoy de poderse acercarse directamente a la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios requiere un esfuerzo, un peso que debemos de cargar. Ahora, hay tantas cosas que pudiera decir, pero el tiempo me está ganando y con esto quiero terminar. Lo hubiera dividido en una serie mejor, ¿verdad? Quiero hablarte de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom era un hombre que vivía en las orillas
de donde la presencia de Dios o donde este grupo de gente estaba caminando para trasladar, la presencia de Dios. Y Obed-Edom estaba en su casa viendo, él pudo yo creo que salir y vio cómo estaba el pandero, la trompeta, el arpa y todos los instrumentos haciendo fiesta. Pero también de repente escucha que alguien tal vez empieza a gritar por ahí. ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! ¿Qué pasó? Y de repente ven que un hombre había muerto. Un hombre cayó muerto, un hombre llamado Usa. Obed-Edom no sabía. Así que David lo que hace es que dice, bueno, ¿saben qué? Mejor el arca vamos a dejarla aquí. Manda a un comisionado y le dice, bueno, tócale a la casa de ese hombre y dile que le vamos a dejar el arca aquí porque no sé qué vaya a pasar si la seguimos trasladando, no vaya a ser que muramos todos. Así que llegan a la casa de Obed-Edom y le dicen, ¿sabes qué? El rey ha decidido que el arca de Dios, que la presencia de Dios esté aquí sobre tu casa. Ahora, Obed-Edom no conocía nada de eso, o sea, no conocía el arca, no sabía qué era, no sabía la manera en cómo relacionarse con ella. Pero para Obed-Edom no había, de alguna manera, él ya no tenía voz ni voto, sino lo que le estaban diciendo era lo que tenía que hacer. Ya no tenía opciones, ¿verdad? Le dijeron, el arca se va a quedar aquí contigo, así que te amuelas. Yo no sé qué es lo que pensó él. Yo no sé qué es lo que se le vino a la mente, porque imagínate que en tu casa se quede la cosa que mató a una persona. Es como si te dieran algo radioactivo y te dijeran, pues aquí te lo dejamos, ¿verdad? Y luego venimos por... Imagínate. Yo no sé, ¿verdad? Pero a lo menos si yo hubiera estado en el lugar de Obed-Edom, por lo pronto lo que yo hubiera hecho, que me imagino que fue lo que hizo Obed-Edom, es ponerle una cerca para que mis hijos no se acerquen. Porque no vaya a ser que donde un chamaco lo agarre, también ahí quede. Entonces, si me explico, entonces, poner una cerca, yo no sé si puso una cerca. Yo no sé los cuidados que Obed-Edom tuvo, pero seguramente fueron cuidados buenos. Porque dice la Biblia que el arca del pacto estuvo en la casa de este hombre durante 3 meses. Y durante 3 meses que el arca de Dios estuvo ahí, de repente Obed-Edom empezó a ver una prosperidad y una abundancia y empezó a ver cosas que nunca había visto. Y dijo, esto no es normal. De repente sus animalitos que regularmente tenían 1 o 2 crías, empezaron a tener 5, 7. Y dijo, ay, chido. De repente, las peleas que tenía con su esposa todos los días empezaron a calmarse. De repente, la rebeldía de sus hijos empezó a cambiar y dijo, esto no es normal. Algo está pasando aquí. Y pudo entender Obed-Edom que lo que estaba transformando su casa, su ambiente, su economía y todo lo de alrededor era que la presencia de Dios estaba ahí en su casa. Y Obed-Edom dijo, es la presencia, ¿qué más? Es que ahora Dios está en mi hogar, es que ahora Dios está en mi familia y por eso ahora me va tan bien. Ahora le llega la noticia a David y le dicen, David, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que dejamos el arca en la casa de un hombre? Ay, sí, David, ay, sí. Sí me acuerdo, qué triste día. Murió un hombre que apreciaba, murió Usa, sí me acuerdo. Y David tal vez pudo haber pensado, pues, ¿y qué pasó? ¿Ya murió también aquel hombre? ¿Ya murió él y su familia o qué pasó?
y le dijeron no. Todo lo contrario. Ahora su familia y él se ha vuelto una familia próspera, bendecida, y Dios le ha multiplicado como no tienes una idea. Cuando David escucha eso, David dice: entonces traigamos el arca de regreso. Pero ya David lo hace de manera correcta. Manda a unos sacerdotes que la carguen en sus hombros, la regresan a Israel y hacen toda una ceremonia que es otra historia que no me voy a meter ahí, tú la puedes leer en segundo libro de Samuel. Pero mi punto es este: cuando el arca del pacto la regresan a Israel y Obed-edom se queda sin el arca del pacto, Obed-edom le hace una petición a David y le dice: rey, ¿pudiera yo tener la oportunidad junto con mi familia de ser las personas que cuidemos la puerta para entrar y estar en la presencia de Dios, es decir, en el arca del pacto? Prácticamente Obed-edom se convirtió en un portero del arca del pacto. Su chamba era cuidar la puerta donde los sacerdotes entraban para entrar a la presencia de Dios. Era el portero del arca del pacto. Ahora, es interesante porque él se convierte en un levita junto con toda su familia. Pero lo más interesante de esto es que Obed-edom, él era de la región de Gad. Es decir, que Obed-edom no era un judío, era un filisteo. Obed-edom no era alguien que pertenecía a la tribu de Israel. Obed-edom era un pagano, un filisteo más. Sin embargo, cuando este filisteo, este hombre que no conocía de Dios, este hombre que no sabía quién era el Señor, este hombre que solamente supo que el arca cambió su vida, cambió su familia, cambió su economía, este hombre que experimentó la presencia de Dios en su casa dijo: yo quiero eso. Y ahora este filisteo, este hombre que no era parte de Israel, se convierte en parte del pueblo de Dios. Se hace levita. Y eso me llama la atención porque, ¿sabes? Sé que también muchas personas que tal vez están lejos de Dios, que no conocen del Señor, pero cuando tienen un encuentro con Dios, cuando experimentan la presencia de Dios, las personas hacen que ya no quieran volver atrás y dicen: yo quiero eso también. Y cuando experimentan a Dios, es lo increíble de la palabra, Dios los hace hijos suyos. Y es increíble porque Obed-edom, un filisteo, Dios lo hace parte de su pueblo, lo escoge, lo llama. Y sabes, yo creo que muchos de nosotros podemos tener experiencias con Dios, momentos con Dios, y creo que esos momentos con Dios son buenos. Creo sin duda alguna que estos momentos que experimentamos con el Señor son buenos porque algunos de nosotros esos momentos nos han hecho cambiar, ser transformados.
Pero también tristemente hay personas que solamente experimentan algunos momentos con Dios y no permiten que sus vidas sean transformadas. Y hoy mi punto es este. Si hoy tú tienes la oportunidad de experimentar la presencia de Dios, no solamente te vayas con un momento, sino permite que esa presencia cambie tu vida. No lleves una vida espiritual sobre carretas, llévala sobre hombros. No esperes a que los demás hagan todo. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Mira, ahora que vamos a empezar Alfa, hemos estado formando un equipo, pero también se necesitan más manos. También se necesitan más personas que quieran servir. Y tal vez hay personas que hoy tal vez han dicho, ay, qué bueno que ya no va a haber culto los miércoles. Pues un relax. Pero tal vez este es el momento en donde empieces ya no a llevar tu vida espiritual sobre carretas, sino sobre tus hombros. Este es el tiempo tal vez para que digas, aunque no va a haber servicio, va a haber otra actividad, quiero ver qué yo puedo hacer. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo sumarme? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo bendecir a otros? Porque llevar la presencia de Dios también requiere ese esfuerzo. No esperes a que los demás lo hagan. No esperes a decir, ay, mira, ahí hay una telaraña. Vienes el otro domingo, ay, mira, no han limpiado la telaraña. Agarra tú la escoba y limpia esa telaraña. Porque llevar una vida sobre carretas, una vida de iglesia sobre carretas, es sencillo, ¿no? Que los demás lo hagan, que los demás se encarguen, que los demás busquen, que los demás oren, que los demás hagan todo. Pero llevar una vida cristiana donde cargamos la presencia de Dios sobre nuestros hombros representa compromiso, representa esfuerzo, representa trabajo. Y por eso la Biblia dice, Jesús dijo, porque mi yugo, mi carga es ligera. Ahora Él no está diciendo que no vamos a llevar una carga. Él dice, sí la vas a llevar, pero es ligera. Porque entre más cercano estás de Dios, más fácil, más sencilla es la vida. Si tú vives más alejado de Dios, tu vida va a ser más complicada. Pero cuando estás cerca de Dios, no significa que no va a haber problemas, no significa que no va a haber situaciones difíciles, no significa que no vas a pasar adversidades, las vas a pasar. Pero con Dios es más ligero. Entonces la pregunta hoy sería, ¿cómo quieres llevar la presencia de Dios sobre tu vida? ¿Sobre carretas o sobre tus hombros? Hoy tú decides cómo hacerlo. Nadie más lo puede decidir por ti. Esta decisión es personal. El pastor no te puede obligar, tus papás no te pueden, nadie te puede obligar. Es una decisión personal. ¿Cómo quieres llevar tu vida cristiana? ¿Sobre carretas o sobre hombros? ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?